Lo primero que salió de su boca no fue «buenos días», ni su señoría, ni siquiera su nombre. Fue un golpe seco sobre mi estrado y una voz cortante que atravesó la sala 3 del Tribunal Municipal de Providence, un miércoles a las 9:17 de la mañana. Mi tiempo vale $1000 por minuto, así que terminemos con esta tontería. La secretaria dejó de teclear. El alguacil levantó la vista y yo miré el expediente que tenía delante. Causa número 24 TC 1187. Infracción por conducción temeraria. Exceso de velocidad a 78 millas por hora en una zona de 35. Cambio imprudente de carril. Desacato verbal al oficial interviniente. Fecha del incidente. Lunes 14 de octubre, 7:42 a.m. en Atwells Avenue con Dean Street. Vehículo, Mercedes-Benz S580 negro, matrícula médica personalizada. Conductor, Dr. Adrian Mercer, 49 años, cirujano cardiotorácico. Él seguía de pie, en uniforme quirúrgico impecable, pero demasiado limpio para alguien que acabara de salir de una sala de operaciones. La mascarilla colgaba debajo del cuello como un adorno. El reloj metálico en su muñeca brillaba más que sus modales. Volvió a hablar antes de que yo dijera una sola palabra. Con todo respeto, juez, una persona como yo no debería estar perdiendo la mañana aquí por una multa de pueblo. La palabra pueblo cayó en la sala como si hubiese escupido en el suelo. En primera fila, una mujer mayor con bastón que esperaba su turno por una infracción de estacionamiento vencido apretó los labios. A mi derecha, el oficial Ramos, el agente que había hecho la parada, cerró la mandíbula. El doctor lo vio y sonrió apenas, como quien ya sabe que nada malo puede tocarlo. Yo no levanté la voz. Doctor Mercer, aquí todos esperan su turno. Él soltó una risa corta. Yo no soy todos. Y ahí empezó. El oficial Ramos pidió permiso para leer su informe. Yo asentí. A las 7:42 de aquella mañana, vio el Mercedes cruzar 2 carriles sin direccional, rozar un autobús escolar detenido y obligar a una camioneta de reparto a subirse a la acera. Lo detuvo 2 cuadras después. Cuando le pidió licencia y registro, el conductor respondió, según el parte: si un niño muere porque usted me retrasa, su conciencia lo acompañará toda la vida. El doctor interrumpió. Porque yo iba a una cirugía de corazón. Eso sí importa. El oficial Ramos no se movió. Le pregunté el nombre del hospital y no quiso responder. Porque usted no tenía derecho. Le pregunté si quería escolta policial, si había una emergencia médica. En la sala se hizo un silencio. El oficial abrió el reporte y leyó la siguiente línea sin alterar la voz. Y usted me dijo, no necesito escolta, solo necesito que la gente común deje de estorbar. La mujer del bastón negó con la cabeza. Un veterano con gorra azul marino, sentado al fondo, murmuró algo que no repetí. El doctor giró medio cuerpo, molesto ya no por mí, sino por el sonido de desaprobación de personas a las que él, claramente, no consideraba de su nivel. Si usted alguna vez ha visto a un hombre entrar a una corte creyendo que el dinero le compra el aire, sabe de qué clase de silencio le hablo. No es silencio de respeto, es el silencio que llega justo antes de que alguien se estrelle contra un muro que nunca vio venir. Y le digo algo, ese miércoles, ese muro estaba sentado en mi estrado, pero todavía no era el momento. Doctor Mercer, le dije, usted afirma que conducía de forma peligrosa porque iba a salvar una vida. ¿Es correcto? Exactamente. ¿A qué hospital? Él tardó un segundo. San Bartholomew. ¿A qué paciente? Eso es información privada. ¿A qué hora comenzaba la cirugía? Urgente, inmediata. Se retrasó por culpa de este circo. No miró al oficial cuando dijo circo. Me miró a mí. Yo había escuchado ese tono antes. Políticos locales, empresarios, hijos de familias conocidas, hombres que no ven una corte, ven una molestia con sello oficial. Pero hay algo que el tiempo le enseña a un juez. La verdad no suele ponerse perfume. La mentira, sí. Miré de nuevo su uniforme, sin manchas, sin prisa real en los ojos, sin una sola llamada sonando desde el supuesto hospital, solo indignación porque alguien se había atrevido a detenerlo. Entonces di un pequeño golpe con el mazo. Vamos a hacer una pausa de 2 minutos. Él sonrió, seguro de que ya había ganado. Gracias, la sensatez al fin. No para usted, dije, para la corte.
Su sonrisa no se fue de inmediato, tardó en entenderlo, y cuando lo hizo, dio un paso al frente. ¿Qué significa eso? Señorita Walsh, le dije a mi secretaria, llame a San Bartholomew, pida quirófano, luego cardiotorácica, verifique si el doctor Mercer estaba asignado a una cirugía de emergencia a las 8:00 de la mañana del lunes 14 de octubre. El doctor explotó antes de que el teléfono saliera del soporte. No, absolutamente no. Usted no puede hacer eso. La sala entera se tensó. ¿No puedo verificar una alegación presentada ante esta corte? Eso viola protocolos. No pedí historial médico, pedí confirmar su coartada. Él giró hacia su abogado, un hombre delgado con corbata gris, que hasta ese momento casi no había respirado. Detenga esto. El abogado se levantó. Su señoría, mi cliente es un cirujano de reconocimiento internacional. Hay consideraciones de reputación, de confidencialidad, de... Si había una vida en juego, lo interrumpí. Esta corte lo sabrá en 30 segundos. Si no la había, también. La secretaria marcó. Nadie en la sala se movió. Ni una tos, ni una silla. Solo el zumbido del aire acondicionado y la mano del doctor apretando el borde de la mesa hasta blanquear los nudillos. Al primer, buenos días, quirófano central, al otro lado de la línea, él dio un paso brusco. Quiero hablar en privado con el juez. No, esto es un atropello. No, yo he operado a senadores, a jueces, a donantes de esta ciudad. Hoy está frente a la ley, no frente a sus pacientes. La secretaria habló con voz clara, dio fecha, dio hora, dio nombre, esperó, miró una nota que tomaba la persona del otro lado, luego frunció el ceño. ¿Está segura? El doctor cerró los ojos un instante, como si quisiera detener la respuesta con la fuerza de la cara, pero la verdad, cuando entra a una sala, no pide permiso. La secretaria cubrió el auricular y me miró. No figura en ninguna cirugía ese día, su señoría. El abogado se puso de pie al mismo tiempo que el doctor. Objeción, incompleto. Podría haber sido un cambio de última hora. Pregunte eso, le dije. Ella volvió al teléfono, escuchó, asintió. Su voz, cuando regresó, fue aún más precisa. Dijeron que el doctor Mercer había solicitado el día libre con 3 semanas de anticipación. El doctor golpeó la mesa. Eso no prueba nada. La secretaria siguió, todavía con la línea abierta. Y... un momento. Confirman que a las 8:10 de esa mañana subió una foto a la red interna de médicos desde Cranston Country Club. Aparece junto al hoyo 7, con 3 colegas. Nadie habló, ni siquiera él, porque a veces la humillación verdadera no llega con un grito, llega con un detalle pequeño, un nombre, una hora, un lugar. Hoyo 7. No un quirófano, no una emergencia, no una vida que pendía de un hilo. Golf. Entonces, sí llegó el ruido. La mujer del bastón soltó un «Dios mío» que se oyó hasta la puerta. El veterano se incorporó. El oficial Ramos giró despacio la cabeza hacia el doctor como quien al fin encuentra la pieza que faltaba. El abogado empezó a decir, «Su señoría, mi cliente». Pero su propio cliente lo empujó con el hombro para adelantarse. «Eso es irrelevante», gritó el doctor. «Yo salvo vidas, entiende, salvo vidas. Si aceleré fue porque podía hacerlo, porque tengo responsabilidades que esta sala ni siquiera comprende». Levantó un dedo, no hacia mí, sino hacia toda la corte. «Ustedes castigan a gente por parquímetros. Yo abro pechos y hago latir corazones con mis manos». Esa línea le hizo daño a la sala, no por grandiosa, por sucio, porque ahí estaban sentados una viuda de 78 años discutiendo una multa de 35 años, un conductor de autobús que había pedido la mañana libre sin paga, una madre soltera con uniforme de cafetería y un veterano de la Marina esperando por un espejo roto en su camioneta. Gente que madruga, espera, aguanta, cumple. Gente que no llega a una corte preguntando cuánto vale su minuto. Yo no levanté la voz. Nunca hace falta cuando la verdad acaba de partirle la armadura a un hombre. Doctor Mercer, ya no estamos discutiendo una simple infracción. Su abogado habló rápido, demasiado rápido. Mi cliente está dispuesto a pagar la multa máxima hoy mismo. Ahí estaba el siguiente intento de enterrarlo todo. Dinero sobre la mesa. Siempre llega justo después de la mentira rota.
No estamos en subasta, consejero. Entonces una donación. A un hospital, a un fondo municipal. No, una disculpa formal al oficial. No, el doctor me miró, incrédulo por primera vez. ¿Qué quiere? ¿Una reverencia? No. Quiero 5 minutos de silencio de su parte. Ya ha hablado demasiado. Y se los ganó. Revisé el expediente. El oficial Ramos había anexado la cámara corporal. Pedí que se reprodujera. El doctor se giró bruscamente. Eso no fue solicitado. Ahora sí, en la pantalla del monitor lateral apareció su Mercedes detenido bajo una señal de farmacia. Se vio al oficial acercarse. Se vio al doctor bajar apenas el vidrio. Se oyó la arrogancia sin necesidad de adjetivos. Apúrese, señor, iba a 78 en una zona de 35. Entonces, escríbalo rápido. Es una emergencia médica. Mi existencia es una emergencia para cualquier persona que me retrase. En la sala se oyó un murmullo áspero. Luego vino la frase que cerró toda posible salida. El oficial, en el video, le dijo: «Señor, casi golpea un autobús escolar». Y él respondió: «Esos niños llegarán tarde. Mis clientes pagan para no hacerlo». Cuando el video terminó, el abogado ya no intentó hablar. Sabía que todo lo que viniera después solo haría más ruido. Yo miré a la galería, luego al expediente, luego a él. Doctor Mercer, en 32 años en esta corte he visto pobreza, desesperación, adicción, duelo, enfermedad, veteranos confundidos, madres agotadas y jóvenes tomando malas decisiones. Lo que casi nunca veo es a un hombre tan orgulloso de despreciar a todos los demás. Él abrió la boca, levanté una mano, no le di permiso, volvió a cerrarla. Si usted sigue conmigo hasta aquí, ya sabe por qué no podía resolver aquello con un simple monto en dólares. Una multa habría sido cómoda, rápida, olvidable. Y la comodidad, cuando la arrogancia casi pone un autobús escolar contra una pared, no es justicia. Sin embargo, todavía faltaba una pieza, porque castigar a un hombre rico con dinero es como castigar al mar con un vaso de agua. Yo necesitaba encontrar el lugar exacto donde su orgullo todavía tuviera nervio. Le pregunté al oficial Ramos: ¿hubo alguien lesionado? No, su señoría, por pulgadas. ¿El autobús llevaba niños? Sí, 7. El conductor frenó y desvió. La mujer mayor del bastón levantó la mano, aunque no era su caso. Juez, yo conozco a ese conductor. Es mi vecino. Buen hombre. Tiene 62 años. El alguacil fue a pedirle que guardara orden, pero yo asentí. Gracias, señora. El doctor resopló, como si incluso eso le resultara una pérdida de tiempo. Entonces vi algo en la lista de comparecientes del día, a mano izquierda del expediente. Caso siguiente: desestimación por primera ofensa de estacionamiento humanitario. Nombre: Elena Torres. Ocupación: auxiliar de enfermería. Lugar de trabajo: Clínica San Judas, Broad Street. Notas: turno nocturno, atiende población sin hogar. 3 hijos. Comparece con carta. Le pedí a la secretaria que retuviera ese expediente también. El abogado del doctor lo notó. Su señoría, ¿qué relación tiene eso con este asunto? La tendrá. Llamé entonces a la señora Torres antes de continuar con Mercer. Entró con zapatos gastados, uniforme azul claro y ojeras de turno doble. La multa era por estacionarse 5 minutos en zona restringida a las 5:12 a.m. frente a una farmacia de Broad Street. Llevaba una carta de la supervisora. Había salido a comprar insulina para un paciente indigente al que la clínica había recibido descompensado. Yo le pregunté cuánto ganaba por hora. 18,75, su señoría. Le pregunté cuántos hijos tenía. 3. Le pregunté si había faltado alguna vez a una audiencia. No, señor. Desestimé su multa. Ella me dio las gracias como si le hubiera regalado un mes de vida. Tomó su papel y se giró para salir. Entonces el doctor soltó, apenas audible, pero suficiente. Claro, teatro sentimental. La señora Torres se detuvo. Toda la sala lo oyó. Ella no gritó, no necesitó hacerlo. Solo se volvió y dijo: «Yo limpié vómito, sangre y orina toda la noche, doctor. Si eso le parece teatro, es porque nunca miró a los ojos a la gente que sostiene su hospital cuando usted ya se fue. Eso le pegó más que mi mazo». Él dio un paso al frente, listo para responder, para aplastarla con títulos, con diplomas, con dinero. Lo vi inhalar. «No», le dije. Se quedó congelado. Ni una palabra más a esa mujer.
El doctor se tragó la respuesta, pero la sala ya había cambiado de dueño. A las 9:41 de la mañana, con el expediente abierto, el video reproducido, la llamada confirmada y la mentira hecha pedazos, dicté lo único que me pareció proporcional. Dr. Adrian Mercer, esta corte lo declara responsable por conducción temeraria, exceso de velocidad y falsedad material en sede judicial. La multa y los recargos serían la salida fácil. No la voy a tomar. Él me interrumpió, ya con la voz quebrada por la rabia. Esto va a salir en todos lados. Espero que sí. La sala contuvo el aire. Se le imponen 100 horas de servicio obligatorio, no como médico estrella, no como conferencista, no como cirujano de prestigio, 100 horas de labores básicas de enfermería y apoyo general en la Clínica San Judas de Broad Street, bajo supervisión directa, sin privilegios especiales, sin prensa, sin placa con su nombre, sin donaciones compensatorias, sin chofer, sin oficina privada, limpiará camillas, cambiará ropa de cama, empujará sillas de ruedas, tomará signos vitales, servirá comida, escuchará historias, llegará a la hora que le digan y se irá cuando el supervisor lo autorice. El abogado casi se atragantó. Su señoría, él es un cirujano cardiotorácico certificado. Eso es degradante. No, consejero. Degradante fue usar un quirófano imaginario para justificar poner en riesgo a 7 niños. El doctor estaba rojo. Yo no hago trabajo de asistente. Ahora sí. Mi tiempo, golpeé el mazo una vez, ahora tiene tiempo. No fue un grito, fue peor, fue una puerta cerrándose. La mujer del bastón bajó la cabeza. El veterano, al fondo, murmuró, así se hace. La señora Torres no sonrió, solo sostuvo la mirada un segundo, como quien mide si un hombre realmente puede ser obligado a tocar la parte del mundo que siempre evitó. El abogado pidió suspensión, negada, pidió reconsideración, negada, pidió conversión a multa, negada. El doctor quiso hablar otra vez, le ordené callar. A las 9:47 terminó la audiencia, pero el caso no terminó ahí, porque las sentencias que valen la pena no se miden el día en que se dictan, se miden cuando la humillación inicial se convierte en una decisión, quebrarse, fingir o cambiar. 2 semanas después recibí el primer reporte de la clínica. Llegó engrapado, 3 páginas, firma de la directora, hermana Margaret O'Leary, 71 años. La primera línea decía: el doctor Mercer se presentó 38 minutos tarde y preguntó dónde podía estacionar su coche sin mezclarlo con los demás. Seguí leyendo. Había rechazado guantes de vinilo baratos. Había pedido café importado. Había corregido a todo el mundo cuando no le decían doctor. A las 8:26 am se negó a vaciar un recipiente de desechos biológicos y dijo: yo abro tórax, no recojo basura. A las 9:14 llamó, improvisado, al sistema de admisión. A las 10:03 intentó dar órdenes clínicas sin estar asignado como médico tratante ese día. A las 11:20 pidió irse porque tenía un tea time, una reserva de salida, a las 12:30. La hermana Margaret escribió una sola frase al margen: todavía no entiende nada. Yo tampoco me sorprendí. Ordené que continuara exactamente bajo las mismas condiciones y agregué una advertencia escrita. Cualquier incumplimiento convertiría la sentencia en la multa máxima, suspensión de licencia de conducir remitida al tribunal estatal y posible desacato. A la tercera semana llegó otro reporte. Ya no llegó tarde, no pidió café especial, no volvió a decirle gente a los pacientes como si fuesen muebles. Pero todavía había choque. A las 7:52 am, según el informe, un veterano sin hogar llamado Thomas Keegan, ex mecánico naval, 68 años, rechazó que Mercer le tomara la presión. No quiero que me toque ese tipo, dijo. Lo vi en las noticias. El doctor respondió: perfecto, el sentimiento es mutuo. La hermana Margaret lo oyó, lo llevó al pasillo. No sé qué le dijo, no estaba allí. Un juez no inventa lo que no vio, solo sé lo que leí después. A las 8:09, el doctor volvió con una silla plegable, se sentó frente al veterano, dejó el tensiómetro en la mesa y permaneció callado durante casi 4 minutos. A las 8:13, el señor Keegan extendió el brazo por voluntad propia. Eso me llamó la atención, no porque fuera heroico,
tranquilo, porque era nuevo. La cuarta semana hubo otro reporte. Una madre soltera, Lidia Morales, 34 años, llevó a su hijo, Mateo, asmático, y llegó sin haber comido. El chico empezó a toser con fuerza en la sala de espera. La cocina iba retrasada, faltaba personal. Según el informe, el doctor Mercer corrió por agua tibia, fue por un nebulizador, luego regresó con una bandeja de avena y se la dejó a la madre sin decir que él la había preparado. La directora lo vio desde el pasillo. No hubo discurso, no hubo redención de película, solo una bandeja mal equilibrada y un hombre que se quedó de pie 2 segundos más de lo necesario, como si no reconociera aún la mano que estaba usando. Ahí entendí que algo había empezado. No lo absolví en mi cabeza. La ley no trabaja con sentimentalismo, pero empecé a observar. Si usted cree que los hombres cambian con una frase poderosa, no ha pasado suficiente tiempo viendo expedientes. La mayoría cambia, si cambia, con repetición, con vergüenza, con rutina, con el peso insoportable de hacer una y otra vez aquello que antes despreciaba. En la sexta semana pedí una audiencia de control. Mi sala estaba llena otra vez. Miércoles, 10:02 a.m. Mismo estrado, mismo hombre, distinto silencio. El doctor Mercer ya no llevaba uniforme quirúrgico de revista, vestía pantalón sencillo, camisa blanca y una credencial plástica de la clínica colgada al pecho. No se paró como quien entra a corregir una injusticia, se paró como quien ha aprendido a esperar. La hermana Margaret compareció con él. ¿Cumplimiento?, pregunté. 74 horas completadas, su señoría. ¿Conducta? Ella lo miró de reojo, luego a mí. Las primeras 20 horas, pésima. Las siguientes 30, soportable. Las últimas 24. Hizo una pausa. Útil. La sala soltó una risa breve. El doctor no protestó. ¿Algún incidente? Uno, dijo ella. El señor Mercer se quitó la chaqueta, limpió el baño de hombres a las 6:40 de la tarde del viernes pasado, porque el personal estaba con un paciente convulsionando. El abogado pareció querer intervenir para embellecerlo. El doctor lo frenó con un leve movimiento de cabeza. Otra novedad. Entonces llamé a la señora Elena Torres, la auxiliar de enfermería. Entró con el mismo uniforme azul, pero esta vez sus ojos fueron directo al doctor, no a mí. Señora Torres, ¿tiene algo que informar? Tengo algo que decir. Dígalo. Al principio pensé que iba a durar 2 días. El primer turno casi me hace perder la paciencia. La sala guardó silencio. Pero la semana pasada, un hombre llegó con pie diabético infectado, oliendo a calle y lluvia. Nadie quería sostenerle la pierna mientras lo limpiábamos. El doctor Mercer lo hizo, sin guantes dobles, sin cara de asco, y cuando el señor se disculpó por el olor, él le dijo, no se disculpe por sobrevivir. Yo miré al doctor, él bajó los ojos. No había aplausos. En una corte no trabajamos con aplausos. Trabajamos con hechos, pero todavía faltaba el último giro, porque 3 días después de esa audiencia, recibí una carta marcada urgente, entregada a las 7:18 a.m. por mensajero del Hospital St. Bartholomew. Venía firmada por la jefa médica. La leí completa antes de abrir sala. Un paciente de la clínica San Judas, identificado como Thomas Keegan, el veterano que al principio no quería que Mercer lo tocara, había sido trasladado al hospital con dolor torácico severo. Durante una evaluación previa en la clínica, el doctor Mercer, todavía cumpliendo servicio, había notado un soplo extraño, insistió en estudios, acompañó la derivación y una vez confirmado un aneurisma de aorta ascendente con riesgo de ruptura, se ofreció a operarlo. Hasta ahí, nada extraordinario. Era cirujano. Para eso se formó. La línea que me detuvo fue la siguiente. Al conocer que el paciente carecía de seguro y que la demora administrativa podía costarle la vida, el doctor Mercer renunció por escrito a sus honorarios profesionales y asumió el procedimiento dentro de la ventana crítica. Dejé la carta sobre la mesa, abrí la sala y lo cité de inmediato. Llegó esa misma tarde, 3:26 p.m., todavía con marcas de mascarilla en la cara y cansancio en los hombros. No teatral, no pulcro. Cansado de verdad. La clase de cansancio que no se compra en una tienda de disfraces. La sala estaba casi vacía a esa hora. Solo la secretaria, el alguacil,
2 comparecientes rezagados y el veterano del autobús del caso anterior, que al parecer se había enterado y volvió a sentarse en la última fila. Levanté la carta. ¿Es cierta? Sí, su señoría. ¿Operó al señor Keegan? Sí. ¿Renunció a sus honorarios? Sí. ¿Por qué? Ahí pudo haber dado un discurso perfecto. Los hay que ensayan la redención como antes ensayaban la arrogancia, pero no lo hizo. Tardó, miró la madera del piso, se pasó la lengua por un labio reseco. Cuando habló, la voz no sonó como en aquella primera mañana. Porque un hombre no debe morir esperando a que otro decida cuánto vale su minuto. Nadie se movió, no añadí nada, no hacía falta. Saqué entonces el expediente inicial. 24 TC 187. El parte, las fotos, el video, la mentira del golf, el desprecio, todo seguía ahí. La ley no borra el pasado porque alguien haga una sola cosa buena, pero la justicia, si es digna de ese nombre, también sabe reconocer cuando una sentencia ha llegado más lejos que el castigo. Doctor Mercer, le dije, cuando estuvo aquí por primera vez, usted entró convencido de que la corte existía para apartarse de su camino. Hoy veo a un hombre que al menos empezó a recordar por qué eligió ponerse una bata. Él apretó la mandíbula, no habló. Le faltaban 26 horas de servicio. Su abogado, por fin, levantó la cabeza, pensando que yo iba a eximirlas. No, se convierten en 26 horas adicionales, voluntarias, si la clínica las acepta. El abogado parpadeó. La hermana Margaret, que había llegado apenas unos minutos antes por mi citación, habló desde la segunda fila. Las aceptamos. Se oyó una risa baja en la sala. El veterano del fondo se quitó la gorra y la sostuvo sobre el pecho. El doctor Mercer cerró los ojos un instante. Cuando los abrió, había agua ahí. No mucho. No melodrama. Apenas lo suficiente para que un hombre entienda que el orgullo, al final, pesa más que cualquier caja de instrumental. Y una cosa más, dije. Él me miró. La próxima vez que venga a una corte, llegue con tiempo. Una sonrisa breve, cansada, casi incrédula, cruzó la sala. No habrá próxima vez, su señoría. Procure cumplir esa promesa mejor que la del quirófano. Entonces sí bajó la cabeza, y sí, vi las lágrimas. No cayeron cuando lo expuse, no cayeron cuando lo sentencié, no cayeron cuando lo obligué a limpiar lo que antes despreciaba. Cayeron cuando comprendió que la parte más valiosa de su profesión nunca estuvo en el prestigio, ni en el reloj caro, ni en el club de golf, ni en cuánto podía cobrar por una hora. Estuvo en el momento exacto en que un veterano sin seguro se durmió en una camilla, confiando en que esas manos, por una vez, no iban a ponerse precio. Yo he visto gente salir de mi sala enfurecida, aliviada, rota, agradecida, derrotada, confundida. Ese día vi algo más raro. Vi a un hombre salir más pequeño de ego y más grande de alma. La señora del bastón, la de la multa de estacionamiento de aquella primera mañana, estaba allí otra vez por otro asunto menor. Cuando él pasó junto a ella, se hizo a un lado para dejarlo salir. Él se detuvo, le sostuvo la puerta, esperó. No dijo, ve, no dijo, he cambiado. Solo sostuvo la puerta. Pequeño gesto. A su edad y a la mía, uno aprende a no despreciar los pequeños gestos. Porque así empieza casi todo lo que vale la pena salvar. Y si me pregunta qué recuerdo más de esa causa, no es el reloj, ni el Mercedes, ni la cara que puso cuando yo, hoyo 7. Lo que recuerdo es el contraste. A las 9:17 de una mañana, un hombre entró diciendo que su tiempo valía $1,000 por minuto. Semanas después, ese mismo hombre regaló horas que nadie podía pagar para mantener vivo a un veterano que el mundo ya había dejado a un lado. La ley hizo su trabajo, pero la sentencia, esa sentencia, hizo algo más. Lo obligó a encontrarse consigo mismo en un lugar donde no había aplausos, ni títulos, ni lugares reservados, ni salidas rápidas. Solo pasillos estrechos, camas gastadas, café barato, sábanas limpias, pies hinchados, manos temblorosas y gente olvidada. La clase de gente que sostiene este país cuando los orgullosos se creen dueños de él. Por eso digo, y lo digo después de toda una vida en el estrado, no todos los castigos
pocos tienen que destruir a un hombre. Algunos, si se dictan a tiempo y con pulso firme, lo devuelven a la parte decente que estaba enterrando. Aquel miércoles, en Providence, en la sala 3, caso 24, TC 1187, yo no le quité dinero, le quité una excusa, y en ese espacio vacío, por fin, entró la verdad.